examen, si es mayor a 50, lo pueden calcular con la calculadora, ¿no? Que les va a salir lo mismo. Pero la opción de manejar, ya les he dicho, la tablita, uno sería desglosando. 50 más 50 más 20, los 120 del exponente. Entonces busco en mi tablita, les he dicho, en la tasa del 1 en un entero, un medio, ¿no? Lo multiplico esto por 100, me sale 1,50. El número mixto sería un entero, un medio, ¿ya? Eso ya les he explicado. Entonces saco estos valores. Entonces, ¿cuántas veces tengo que repetir este factor? 2 veces, porque 2 lo repito, y de 20 una sola vez. Multiplico por 4.000 y me sale este valor. Es igual a 23.876,29. Esa sería la forma de manejar la tabla cuando tienes más de 50. A ver, deje de jugar, por favor. Deje de jugar. Tienes que terminar rápido. Dejen de jugar, jóvenes. Ahora, esto sí que tienen que manejar ustedes, sí o sí, ¿no? Valor futuro compuesto con periodos de capitalización fraccionaria. En todo esto está diciendo lo siguiente. Cuando hay valor fraccionario, el entero tengo que manejarlo con la fórmula del interés compuesto y la fracción con la del interés simple. Eso se refiere al método comercial. En cambio, el método teórico, voy a tomar en cuenta todo lo que corresponde al tiempo, voy a manejarlo con la fórmula del interés compuesto. Aquí ya no entra el interés simple. La fórmula del interés simple, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Aquí está aclarando, jóvenes. Dice la tabla 3, estarían a 410 en la que les he enviado. Contiene los valores de así elevado a la 1p, su exponente 1p, ¿no? Ustedes se van a fijar ahí, valor positivos, y abajo que sería la tabla 4, que tiene exponente en el tema 2. Tema 1 sería la tabla de la página 410. Ustedes fíjense con sus tablas. Ejemplo 5, para manejar lo que les he indicado. Dice una deuda de 100.000 convenida al 6% con capitalización anual. Se paga a 2 años y 4 meses. Al decir capitalización anual, entonces, es como si no estaría diciendo eso, ¿no? Un año tiene un año, ¿no? O sea que se maneja en la tasa y se maneja, ¿no? La costumbre o regla comercial indica, ya esto es su teoría, ¿no? Indica cobrar los intereses compuestos para 2 periodos completos y simple para 4 meses, ¿no? Eso es la regla comercial, lo que les he dicho, está recalcando aquí, ¿no? Entonces, mis datos, dice, valor presente igual a 100.000. La tasa efectiva se llama esto, ¿no? Porque aquí que es como si no me estaría diciendo capitalización. Y igual a, divido entre 6 entre 100 me da 0,6. Esto es para reemplazar una fórmula. Periodos completos de 2 años y la fracción 4, ¿no? Ahora, los 4 lo tengo que convertir a anual. Entonces, el año tiene 12 meses, 4 entre 12 lo coloco. Y simplificando, entre 4 lo estoy simplificando, tanto el numerador como el denominador, me sale un tercio. Este valor tengo que manejar, ¿no? Esta es la fracción, entonces. Bien. ¿Sí? Hola.
Preguntar nomás, un tercio, lo he simplificado, no puedo dejarlo así. Esto precisamente lo estoy haciendo para manejar la tabla número 3, ¿no? Ya, entonces, reemplazando valores, perdón, ya hemos hecho, ya, ¿dónde estamos? Están haciendo, ya, primero saco la parte entera, hemos dicho, ¿no? Lo que corresponde a 2 años. Entonces hago eso con esto, ¿no? La parte para hacer fórmula del interés. Entonces, reemplazando sería F, le pongo F1, 100.000, este valor estoy colocando donde corresponde 0,06, este valor por 1. Paréntesis elevado a la 2, esta es la parte entera, ¿no? Haciendo cálculo con mi calculadora me sale 1, y lo multiplico los 100.000, me va a dar F igual a 112.360. Por una parte, aquí no ha terminado todavía, esta es la parte entera. La parte decimal ahora tengo que hacer. Entonces, hago lo siguiente. No. Este valor entonces le pongo como valor presente, ¿no? Estoy poniendo F, valor futuro igual a 112.360. Abro paréntesis. Aquí estoy aplicando la fórmula del interés simple, ¿no? 1 más N había sido, aquí está N, un tercio. Ya está. Aquí ya no tengo que modificar nada, porque en años ya está eso. Un tercio por la tasa, ¿cuánto es? 0,06, 0,06, cierro paréntesis. Entonces, haciendo este paréntesis me sale 1,02, ¿no? Y lo multiplico esto con esto, lo multiplico, perdón, esto con esto, no más esto con esto me sale valor futuro igual a 114.607,20. ¿Han visto ustedes? Está hecho con el método comercial, ¿no ve? La parte entera hemos aplicado la fórmula del interés compuesto. En la parte fraccionaria con la fórmula del interés simple. Hemos hecho eso, ¿no? Ahora me dice que haga por el método teórico. Desde un punto de vista teórico, el monto debe calcularse a interés compuesto para el total de periodos, incluido la fracción, ¿no? Entonces, todo el periodo lo voy a resolver por la fórmula del interés compuesto. Me está diciendo eso cuando es teórico. Entonces, mis datos, ¿no? Saco del problema siempre. P igual a 100.000. La tasa hemos dicho que es 0,6, está bien, 0,06. N2 años y un tercio, es la fracción y es el entero. Ahora todo esto, ¿no? Ahora vamos en la fórmula. En la fórmula, ya conocen la fórmula. La primera fórmula es la fórmula más básica, ¿no? 1 más 0,06, cierro paréntesis en el exponente 2, un tercio, ¿no? La propiedad ya saben para desglosar, ¿no? Este producto puedo desglosar ¿no? En dos partes. Entonces, igual 100.000, 1 más 0,06, 2, abro otro paréntesis, aquí tiene que ser multiplicación, 1 más 0,06 elevado a un tercio, listo. Ya lo he desglosado, han visto ustedes. Ahora aplico la tabla 1 y 3, ¿no? Aquí le pongo